Dios le bendiga, amado hermano y amado amigo que está viendo este video en este día. Hoy le tengo algo maravilloso, algo tremendo, que es una entrevista a un pastor internacional, un pastor desde la República Dominicana que se llama Pastor Martín Mercado. ¿Cómo se siente usted en este día? Sí, me siento muy bien, gracias al Señor, dándole gracias al Señor por la oportunidad que me brinda para compartir este momento con usted. Amén, amén. Vamos a comenzar sin preámbulo de una vez con la primera pregunta. Y la primera pregunta es, ¿cómo fue que llegó al Evangelio y cómo fue la primera vez que usted escuchó la voz de Dios? Sí, fíjese que yo llego al Evangelio porque tenía la necesidad de un cambio en mi vida. Cuando digo de un cambio en mi vida es porque ya la vida que yo llevaba no era muy buena. Y en una ocasión, cuando yo estaba trabajando en una empresa, ahí escuché la voz de Dios, que me dijo: Martín, ya está bueno de que tú seas títere de Satanás. Ahora yo te voy a escoger para que predique mi palabra. Y me dijo: ve a la iglesia. Y 2 días después, yo fui a la iglesia, hermano, y hasta el día de hoy, ya hacen 16 años. Wow, tremendo. Para la gloria de Dios, sí. Y aquí estamos enfrentando luchas, dificultades, pero firme en el Señor. Wow, tremendo, tremendo. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta, pregunta número 2, que es, ¿cómo fue la primera vez que usted pudo experimentar el poder de Dios? Muy buena la pregunta, ¿verdad? Muy buena, muy interesante la pregunta. Me acuerdo que muy nuevo en el Evangelio, unos 2 o 3 meses en el Evangelio, yo tenía unos compañeros de trabajo que me invitaron a orar a un hogar por un enfermo. Y cuando llegamos al hogar, la sorpresa que yo me llevé en aquel lugar fue que ellos me dijeron que orara por el enfermo. Y cuando yo empiezo a sonreír, empiezo a gozarme en el Señor, empiezo a entonar una adoración. Y cuando entono la adoración, empiezo a orar, le pongo la mano al enfermo, aleluya. Y el enfermo tenía oxígeno puesto. Y instantáneamente yo sentí eso que casi no podía entender, pero que era el poder de Dios, porque estaba muy nuevo, hermano, en el Evangelio. Y el enfermo se paró de la cama, se quitó el oxígeno y dijo que le dieran de comer. ¡Wow! De una vez en ese mismo En instante. ese mismo instante. Wow, wow. Algo poderoso, hermano. ¿Y cuál fue esa adoración que usted estuvo entonando en ese momento antes de orar? Me acuerdo que en ese momento yo entoné esa adoración que dice: algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí, mis manos levantaré. Hubo un momento como que si todo en mí cambió, como que si todo en mí fue como transformado en ese momento. Y en ese momento yo lo único que supe que tenía que poner la mano sobre él y orar por él y decirle: el Señor te sane, el Señor te levanta. Y así aconteció, para la gloria de Dios. Wow, gloria a Dios, tremendo, tremendo. Entonces, después de ese acontecimiento y después que pasaron, o sea, después que pasó un tiempo, ¿cómo usted recibió el llamado hacia el pastorado? Fíjese que el llamado al pastorado, casi desde que yo inicio estos caminos, muchas personas me decían que yo era el pastor. Yo le daba escuela bíblica a unos como 20 niños y ellos me decían: pastor, 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 pastor por aquí, pastor por allí. Entonces ya en la comunidad me decían: ¿es verdad que usted es pastor? ¿Es verdad que usted es pastor? Pero yo no le ponía mucha atención, porque yo no entendía muchas cosas, porque todavía era muy nuevo en el Evangelio. Entonces, desde ese momento en adelante, yo empecé a orar, empecé a buscar a Dios, y un día en el monte, ya casi un año después,
el Señor me llama como pastor, pero yo no entendía. Y yo le dije al Señor en ese momento, ¿quién se va a congregar conmigo? Pero no escuché que Él me haya dicho algo cuando yo le hice esa pregunta. Después a lo mucho tiempo, fue que yo ya sabía que había algo en mí especial, como el pastorado, pero no lo ejercí desde el momento que me dijeron que yo era pastor. Wow. ¿Y cuántos años pasaron entre ese momento que usted recibió el llamado y el momento en el cual usted estableció la iglesia como tal? Wow, muy buena pregunta. Muy buena pregunta porque el llamado, hermano, el Señor llama en una ocasión, el Señor llama y luego que llama, Él prepara y después le entrega. Entonces pasaron unos 9 años, 9 años, 9 a 10 años después de ahí, porque yo no quería hacer la cosa por mi propia cuenta. Yo quería estar seguro y tenía que estar seguro de lo que yo iba a hacer, era de parte de Dios. El llamado del pastorado no es cualquier cosa, porque hay muchas responsabilidades en un llamado pastoral. Pasó todo este tiempo y yo sé que hay muchos que Dios los llama al pastorado y al otro día quieren poner una iglesia. Así es. Hermano, amigo, aguántate un poquito. Hay cosas que el Señor hace en poco tiempo y hay otros que lo hacen en largo tiempo para que las cosas puedan acontecer bien. No te lances a la primera. Espera el tiempo de Dios. Cuando el tiempo de Dios llega, va a salir todo bien. Aunque pase por lo que pase, pero el Señor va a estar contigo. Wow, tremendo, tremendo. Y entonces, cuando en ese año que usted decidió establecer la iglesia como tal, ¿cuáles fueron los primeros retos? ¿O qué fue lo que usted pudo enfrentarse en ese momento al decir, sabes qué, voy a establecer una iglesia como el Señor me mandó a hacer? Alabado sea el nombre del Señor. Son preguntas, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Fíjate que a mí me buscaban me buscaban para que yo ayudara a pastores. Y en una ocasión me van a entregar una congregación grande donde caben como unos 200 miembros, una congregación lujosa, una congregación con aire por donde quiera, hermano. Y cuando yo llegué ahí, digo yo, bueno, aquí es, pero el Señor me dijo, ten cuidado con lo que ves. Entonces ahí también había otra pastora que la habían buscado y yo le dije a la pastora que me mandó a buscar, yo le puedo ayudar por un tiempo, pero no para quedarme. Entonces ahí de ese momento la otra pastora dijo, mire hermano Mercado, ya yo no voy a seguir más donde yo estoy. Si usted quiere, vaya ahí y yo me quedo aquí. Ya Dios me había hablado, me había confirmado. Entonces, yo le dije, si yo empiezo ahí, usted no tiene nada que ver con eso. Y uno de los primeros retos, que es la pregunta principal que yo tuve que enfrentar, fue que a mí me entregaron un cajón, 4 paredes vacías, sin nada, todo dañado, hermano. Aún hasta el piso estaba dañado. Y yo le dije al Señor, si fuiste tú que me llamaste, a algo en este lugar. Aquí no hay silla, aquí no hay bocina, aquí no hay nada. Entonces empieza a traer lo que aquí haga falta. Uno de mis primeros retos, amado, fue eso. Porque tengo a mi esposa la tengo de mi lado, pero hay una visión que no es que choca, sino que ella me dice, y es verdad que aquí lo vamos a hacer. Y yo le dije a ella, si Dios dijo, Dios lo hará. Amén. Uno de mis primeros retos, hermano, en el Evangelio, ya al frente de una congregación, no es fácil, pero cuando le creemos a Dios, todo es posible. Y una pregunta, en medio de esos retos, ¿usted no sintió como que quizás rendirse en ese momento? Quizás soltar la toalla y decir, ¿sabe qué? Yo creo que Dios no me llamó
yo creo que eso no fue para mí. ¿Hubieron momentos que usted se sintió así? Bendito sea Dios. Fíjense que cuando esos momentos se me presentaron, yo duré unos 3 meses casi orando dentro de la iglesia, solamente orando, sin salir para ninguna parte, sin salir a evangelizar, sin salir, porque yo quería que Dios estuviera en el lugar. Pero ya yo tenía el llamado. Y algo tal vez que yo sé que muchos lo van a ver y van a analizar esto. Ya yo tenía el llamado. Entonces, ya yo no me puedo rendir. Aunque quiera, aunque llore, aunque grite, aunque me revuelque en el piso, aunque las lágrimas se me salgan, hermano, yo no podía rendirme, porque yo sabía que Dios me había llamado. Yo sabía que Dios me había llamado. Entonces, era algo como que si me devuelvo, entonces, ¿qué va a pasar con lo que Dios me dijo? Si me rindo, ¿qué va a pasar con lo que Dios ya me habló? Es algo que no tenía una lógica en mí y en mi mente nunca pasó. Es yo poder rendirme. Aunque han llegado momentos, sí, difíciles. Han llegado momentos difíciles. Pero siempre me acuerdo que el Señor me dijo que iba a estar conmigo. Aleluya. Tremendo, tremendo. Entonces, ¿verdad? Nosotros sabemos aquí que usted es un pastor internacional, fue lo que mencionamos al principio de esta entrevista. Y antes de usted llegar aquí a la isla de Aruba, que por cierto, cualquier cosa, el pastor se va el 11 de junio, cualquier cosa, si surge alguna invitación de algún pastor que quiere invitarlo a una iglesia, él está aquí en Aruba, en la isla de Aruba, hasta el 11 de junio. Y volviendo a la pregunta, ¿verdad que usted antes de estar en Aruba, usted estuvo en otro país? Pero quisiera hacerle la pregunta, ¿cuándo fue o en qué momento fue que usted recibió la primera invitación después de tener quizás algunos meses, años o puede ser hasta días estableciendo su iglesia? ¿Cuándo fue que usted recibió la primera invitación para ir y cómo fue que usted supo que ese era el momento indicado para salir y predicar a las naciones? Alabado sea Dios. Fíjense que yo había recibido una invitación de un pastor guatemalteco de Guatemala y nunca se dio el yo poder ir a Guatemala. Y después de todo eso, él quería que yo pastoreara allá en una obra, pero no se dio porque yo mismo le dije al Señor, tú sabes que yo no puedo salir, en este momento yo no puedo salir porque todavía no tengo una base en ministerial en la congregación que tú me has entregado. Entonces yo le dije, sí, Señor, todavía no es tiempo de yo salir. Y tú lo sabes. Aunque tenía mi pasaporte, todavía la visa no la tenía. Eso, la visa pasó al año siguiente. Cuando a mi esposa y a mí nos visan, entonces yo recibo una invitación de un hermano que se llama Marco Camarena y su esposa Denise de Camarena, que residen allá en los Estados Unidos, en el Bronx. Y ahí yo recibo mi primera invitación para ir a los Estados Unidos después que tengo la visa. Y fue algo maravilloso, fue una experiencia muy bonita, algo que yo no conocía, lo conocí de allá, algo que yo no sabía. Yo aprendí cosas, hermano, para allá en el Bronx y así aconteció mi primera invitación. Prediqué en una 8 o 10 iglesias la primera invitación para la gloria de Dios. Y después de ahí para acá, eso ha sido historia. Amén, amén. Tremendo. Entonces, la primera vez que usted salió a predicar fue en los Estados Unidos, entonces. Sí, la primera vez que yo salí del país, Wow. de allá de República Dominicana, fue a Estados Unidos, porque tenía una invitación para Haití. Wow. Tremendo. Tenía una invitación para Haití en una campaña, hermanos, aleluya, una jornada evangelística en Haití, pero en ese momento en Haití se armó como una guerra, hermano,
y no se pudo y tuvieron que cancelar esa actividad. Y entonces, después de ahí, entonces el Señor permitió de que yo fuera a los Estados Unidos. Wow, tremendo, tremendo, Sí, tremendo. ¿Y poderoso. cómo fue su primera experiencia predicando en los Estados Unidos, que fue el primer país que usted fue? Fíjense que es algo hay muchas cosas diferentes, aún el Evangelio en muchas congregaciones, pero ¿qué pasa? Yo nunca, donde el Señor me permite ir a predicar, yo no me fijo en las congregaciones ni en el personal que hay en las congregaciones, porque el Señor me ha permitido enfocarme en lo que Él quiera que se diga, no, no decirlo porque yo veo, sino decirlo porque Él pone en mi espíritu para que lo diga. Porque hay muchos que dicen y hablan por lo que ven, no por lo que el Señor le quiera decir. Entonces eso es algo que ha marcado este ministerio en mi vida. Y esa experiencia fue maravillosa, ¿verdad? Porque mucha gente allá empezaron y cogieron mi número, que aquí y ahí empezó la cosa más a extenderse. Yo conocer más personas y así sucesivo. Una experiencia muy, muy bonita para la gloria de Dios. Y ahora quisiera hacerle esta pregunta, ¿verdad? ¿Qué consejo usted le daría a las personas que ya han recibido ese llamado? Sabemos que el primer consejo que usted dio ahorita fue que no se apresuren, pero ¿qué consejo quizá por encima de eso usted le podía dar a una persona que ya ha recibido el llamado pastoral o cualquier otro llamado, sea evangelístico, sea profético, o sea maestro? ¿Qué consejo usted le podría dar? Amén. El consejo que yo le puedo dar es que hay algo que nosotros debemos de tener como hombres o mujer de Dios que está mirando. Es que nosotros tenemos que estar seguros que es Dios que nos está llamando. Hay muchos que rehúsan al llamado. Hay muchos que rehúsan al llamado de adoración porque quieren ser evangelistas. Hay otros que quieren ser evangelistas, pero son adoradores. Otros que quieren ser maestros cuando el Señor le está llamando a ser misionero. Otros que son misioneros, que quieren ser misioneros cuando el Señor lo está llamando a pastor. Pero es algo que tienen que tener bien claro. Hay dones que se agregan. Yo digo esta palabra: todo el adorador profetiza y predica también. Pero eso no quiere decir que no se mueva en la adoración, que no se mueva en la prédica. Porque si se mueve en la adoración y se mueve en la prédica, tiene que alimentar esos dos talentos o dones o frutos que pueda tener, para que pueda moverse conforme a lo que el Señor quiere hacer con esa persona en esos dones. No te desesperes, no te desanimes, que si el Señor dijo que lo iba a hacer contigo, así va a ser y así será. Acuérdate que si el Señor dijo que tú ibas a ser pastor, lo vas a hacer, pero tienes que tomar en cuenta que no es en tu tiempo, que es al tiempo de Dios. El Señor dijo que tú ibas a visitar las naciones. Acuérdate que también es al tiempo de Dios, que no es a tu tiempo. No te le pase al tiempo. Tienes que ir atrás del tiempo. Porque si va detrás del tiempo, va a ver cómo acontecen las cosas. Pero si te le adelanta, no va a poder ver lo que el Señor quiere hacer contigo. Tranquilo, confía, cree, ora y espera. Amén. Confía, cree, ora y espera. No puedes desesperarte, que todo el tiempo de Dios así acontecerá. Tremendo, tremendo. Qué tremendo ha sido. Vamos a las últimas dos preguntas. Y yo quería preguntar esta pregunta
Es algo que lo hemos hecho en entrevistas pasadas que hemos tenido en algunas ocasiones, y es con qué personaje de la Biblia, yendo a algo más bíblico, ¿verdad? ¿Con qué personaje de la Biblia usted se identifica y por qué se identifica con esa persona? Amén. Tal vez pudiera, ¿verdad?, identificarme con muchos personajes, pero me llama mucho la atención este personaje de David. ¿Por qué el personaje de David? Porque David era apenas un joven que cuidaba las ovejas de su padre, aún teniendo 7 hermanos más, no se acordaban de él, ni le tomaban en cuenta. Pero él hacía el trabajo, aunque a ellos no lo veían, aunque a él no lo veían, perdón, aunque él no se daba dejar sentirse, pero estaba haciendo un trabajo aparte de sus hermanos, que Dios lo veía. Aunque fue rechazado por muchos, aún por su familia, pero lo que ellos no sabían era el propósito que Dios tenía con este, que nadie se acordaba de él. ¿Y quién fue David? ¿Qué llegó a ser David? Un libertador, varón. Amén. David, un libertador. Y el único que se menciona que fue ungido 3 veces. Wow. Él, ¿Y en qué parte, podría preguntar yo, en qué parte o cómo se relaciona un poco la vida de David o las experiencias que David tuvo en su vida? O sea, cuénteme un poco de cómo se relaciona ese personaje con su vida. fíjense, porque yo pasé por un proceso, el Señor me permitió pasar por un proceso. Y ese proceso, cada vez que yo leía esa historia de David, eso me marcaba, y yo lloraba, porque yo decía, bueno, así como David, sus familiares, sus hermanos no querían, aún no querían saber de él, lo echaron a un lado. No era que mi familia no quería saber de mí, pero yo no podía estar con mi familia. Entonces, eso me marcó mucho, me marcó mucho. Y aún después que yo seguía esta historia de David, me identificaba tanto porque dentro de él había algo tan poderoso que no se limitaba ni a las circunstancias, ni a los problemas, ni a los levantamientos que él podía enfrentar. Entonces, yo me veía así. Y yo no me limitaba, hermano, a las circunstancias ni a los momentos que yo podía enfrentar. Y eso me daba fuerza, eso me daba deseo de seguir hacia adelante. Y yo decía, si David pasó por todo eso y mira dónde llegó, yo también puedo. Amén. Amén, amén. Ahora quisiera preguntarle, antes de llegar a la pregunta final, y disculpa que lo extienda un poquito, pero quisiera preguntarle, eh, ¿qué o cómo, podría decir, eh, pudo haber sido Saúl en su vida o Goliat en su vida en ese momento? O sea, ¿en qué momento usted ha sentido que llegó un gigante para intervenir en el propósito, y en qué momento llegó un Saúl que no quería que usted llegara a tomar su posición en Dios? Dios amado. Ay, santo Dios, aleluya. Fíjense que hubo un Goliat, por no decir varios, que yo decía, es que yo no puedo detenerme, porque aún, con mucho respeto, eh, líderes, uno que era líder, mi líder, ¿verdad? Dijo, yo no puedo. Me dijo, es que tú no puedes, es que tú no lo vas a lograr. ¿Entiendes? Yo, dentro de mi mente, yo no recibía nada de eso. Yo decía, claro que sí, que yo lo voy a lograr.
Si el mismo Señor dijo, nada es imposible para mí, entonces yo me agarraba de esa palabra. Y ese Goliat, hermano, era ahí, y era ahí, y me tenían como en un rincón, hermano, como si fuera dándome trompada, pero eh, no podía detenerme porque ya yo sabía lo que había en mí. No podía detenerme, aunque lloraba, hermano, aunque le reclamaba a Dios, ese Señor, pero ¿hasta cuándo? Hubo momentos que ya yo no quería salir de donde yo estaba para no toparme con ese Goliat. Y en una ocasión yo le dije al Señor, solamente dame fuerza y no permita que mi corazón se dañe. El propósito de Dios en un hombre y una mujer no dependen de otra persona, dependen de ti. Dependen de nosotros que hemos sido llamados. El hombre nunca te va a poner en el lugar que tú te mereces. El que te va a poner en el lugar que tú te mereces es Dios. Y esos Saúl que se me presentaban diciéndome, tú no puedes ir. Esos Saúl que se me presentaban, es que tú no lo vas a lograr. Pero mírate, me decían, mírate. Wow. Pero ellos no sabían ya lo que yo había recibido, porque me veían tranquilo, me veían pasivo, me veían como algo que, como un trapo, hermano, aleluya, como un trapo de cocina. Pero aún yo siendo ese trapo de cocina, a donde había algún charquito de agua, yo lo secaba. Aleluya. Y lo que yo hacía, no lo hacía para el hombre, sino para el Señor. Todo lo que haga, hazlo para el Señor y no para el hombre, y el Señor te recompensará. Gloria a Jesús, tremendo, tremendo. Bueno, a lo largo de esta entrevista pudimos entender en la pregunta número 1, ¿verdad? Que nosotros debemos de no solamente ser pacientes, sino que si somos una persona que estamos viviendo nuestra vida deliberadamente en el mundo, debemos de entender que Dios nos llama a cada uno de nosotros y nos dice, ya basta ser esclavo del enemigo, sino que debemos de llegar al Señor. Amén. Amén. Debemos de entender que Dios no hace acepción de personas, no hace excepción de personas, y aunque nosotros seamos nuevos en el Evangelio, si nosotros creemos y nosotros tenemos fe, Dios nos puede usar. Amén. Amén. Nosotros debemos de ser pacientes cuando Dios nos llama. En esta entrevista nosotros pudimos ver cómo tardó 9 años para que el pastor pudiera ejercer el ministerio por el cual Dios lo había llamado. Y incluso en ese tiempo hubieron adversidades, hubieron cosas que se quisieron levantar, pero una de las cosas que nosotros podemos de entender en ese momento es que nosotros debemos de estar confiados en el Señor, de que si Él nos llamó, Él va a cumplir lo que Él dijo en nosotros y Él nos va a respaldar. Incluso cuando nosotros tengamos retos, dificultades, cuando nosotros tengamos cosas que enfrentemos en nuestra vida, aún así el Señor va a estar con nosotros en medio de todas esas cosas que estén pasando hacia nuestro alrededor. Amén. Y que lo que Él ha dicho en nosotros se va a cumplir. Así que esta es una enseñanza poderosa. Quería dar este resumen antes de entrar a la última pregunta, antes de entrar a ese testimonio que yo quiero que el pastor dé. Y es muy bueno, me encantó toda la respuesta que el pastor ha dado a lo largo de todas las preguntas. Y de verdad que se lleva una buena enseñanza entre todo esto, lo que se ha dicho, lo que se ha preguntado y las respuestas que se han dado. Y así para finalizar, quisiera dar la pregunta número 10, la última pregunta, que es que si usted podía compartir un testimonio que haya marcado profundamente su vida y ministerio. Y también si a lo último usted le podría dar una pequeña enseñanza al pueblo, puede ser en base a ese testimonio también. Amén, amén, amén. Fíjese que
a lo largo de este camino, de este ministerio, yo siempre voy a decir, y todo el que me conoce, me conoce como una persona pasiva, como una persona que no se desespera muy fácil. Gloria al nombre del Señor. Pero hay algo que quiero decirle, y es que en una ocasión, desde que yo estoy en estos caminos, desde que el Señor me llama, yo no era casado. Yo no era casado. El Señor me llama, yo no era casado. Pero a lo largo del tiempo, le voy a resumir esta parte. Ya 2 años después que estoy en el Evangelio, 2 años, 3 años, sí, empiezo a hablar con una hermana, y en ese tiempo la gente pensaba que yo me iba a quedar sin casarme, porque ya yo tenía 30 y algo de años. Y yo decía, yo sé que Dios la tiene por ahí, y lo que pasa es que todavía no me la puede entregar. Yo sé que la tienen por ahí. ¿Cuándo va a llegar? Yo no sé, pero en cualquier momento llega. Entonces, yo le oraba a Dios, escuche, yo le oraba a Dios por mi esposa y yo no sabía dónde estaba. Yo le daba gracias a Dios por mi esposa y por mis hijos. Wow. Y yo no sabía dónde estaba mi esposa para darme esos hijos. Wow. O sea, que usted oraba con fe. Sí, y cuando en una ocasión yo le digo, Señor, mira, mi esposa, yo me acuesto, yo dormía en el piso en ese momento porque estaba pasando por un proceso. Yo me tiro en el piso y le digo, Señor, gracias por mi esposa, mírala ahí, mira qué linda está, mira mis hijos, qué bonito están, pero yo no sabía dónde estaba. Le estoy hablando 3 años después que estoy en el Evangelio. Y me caso casi 6 años después que estoy en el Evangelio, me caso con la que hoy es mi esposa. Wow. Siempre voy a hablar de la espera, siempre voy a hablar, no te puedes desesperar. Que todo con fe, creyendo, se puede lograr. Y un pequeño testimonio, te puede ayudar. Pues digo, 6 años después, yo me caso. Y después que yo conocí a la que hoy es mi esposa, yo no duré tanto, no duramos tanto para casarnos. Porque Dios habló, y cuando Dios habló, yo le dije a ella, tú y yo no podemos casar ahora mismo. Pero duramos 1 año y como 2 meses o 3 meses. Nos comprometimos en ese tiempo. Nos conocimos, nos comprometimos y nos casamos. Ya Dios había hablado. Ya Dios había hablado. Y hasta el día de hoy estamos juntos, tenemos 2 niñas hermosas, gloria al nombre del Señor, y nos llevamos lo mejor, la gloria de Dios. De verdad que sí, siempre le voy a decir y siempre le voy a hablar de la espera. No podemos desesperarnos. Aunque todo se venga encima, no te puedes desesperar. Son mis palabras de parte del Señor que te he traído en esta hora para decirte que no te desesperes. Si te desesperas, puedes tomar cualquier tipo de decisión que mañana te puede causar muchos males. Tú te quieres casar con 25 años, yo me casé a los 35. Wow. Y soy feliz. Me imagino que usted ha tenido muchas dificultades en eso. O sea, ¿cómo usted pudo mantener su postura, mantener la calma en medio de tantos años de oración sin ver nada todavía? Y venimos casi a lo mismo.
yo estaba confiado que iba a acontecer Aún durante todos esos años. durante todos esos años. Wow. Aún yo le dije a la que hoy es mi esposa, le dije, después que nos conocimos, tú puedes irte a los Estados Unidos, tú puedes irte a Puerto Rico, tú puedes irte donde tú entiendas que te pueda ir. Puede durar 2 años, puede durar 4 años, puede durar 5 años, puede durar 6 años. Y yo aquí te voy a esperar porque Dios dijo que tú eras mi esposa. Wow. Tremendo, tremendo. Sí, amado. De verdad, de verdad. Y esto no lo digo para que lo vidente vean esto. Se lo digo de verdad, de verdad. No gano nada con mentir. Y esto aconteció así. Wow. Tremendo, tremendo. Bueno, ha sido tremendo todo esto. De verdad que a mí me ha encantado la entrevista. Yo espero que a las personas que estén viendo este video en algún día puedan apreciar todo el material que se le está dando, todos los consejos que se le está dando a sus vidas y que puedan apreciar todo esto. De verdad que gracias, pastor, por aceptar la invitación. Amén. Muchas gracias por venir aquí. Y quiero, antes de terminar, que usted diga dónde queda su iglesia, la dirección, que usted diga para que cualquier persona que se encuentre en esa área de la República Dominicana pueda ir a esa iglesia. Amén. La iglesia donde nosotros estamos pastoreando allá en República Dominicana es un lugar que se llama La Vega. En La Vega hay un lugar que le dicen La Carmelita, en las calles 9 de Las Carmelitas, allá en La Vega, número 20. Ahí estamos, en la iglesia Casa de mi Padre, uniendo los guerreros para servirle a Dios y a cada uno de ustedes. Si alguien se anima a ir a visitarnos, pues ahí lo esperamos y lo recibimos con los brazos abiertos. Amén. El número de contacto, si así, ¿verdad? 849-453-1836. Así, cualquiera que se quiera contactar conmigo, allá en República Dominicana, y desde aquí, de donde nos puedan ver, bueno, pues allá estamos. Y aquí también tenemos mi hermano Yariel, que también yo dije que él va a ser mi manager aquí, aquí en Aruba. Amén. Él también va a dar su número, cualquier cosa se pueden comunicar con él también desde aquí en Aruba. Dios le bendiga. Amén. Mi número es 562-0789 y en caso de el signo es más 297. Así que esto ha sido tremendo, de verdad que ha sido de bendición para mi vida. Yo espero que sea de bendición para las personas que estén viendo esto en este día, que lo vayan a ver en algún día. Como vuelvo y les repito, el pastor va a estar aquí hasta el 11 de junio 2025 de este año. Amén. Y cualquier cosa, si quizás después quieran hacerle otra invitación, ya cuando la agenda suyo esté limpio, pueden contactarme o pueden contactar directamente con el pastor y entonces así coordinar para ver en qué tiempo nuevamente podría estar aquí en Aruba o en cualquier otro país que quizás ustedes quieran invitarlo. Así que verdaderamente Dios le bendiga a cada uno de las personas que están viendo esto y espero que hayan podido disfrutar de este contenido. De verdad que para mí ha sido de bendición, vuelvo y lo repito, y para mí siempre es un placer recibirlo aquí y siempre va a ser para cualquier otra vez que se pueda. Amén. Así que Dios me lo bendiga nuevamente. Amén, amén. Dios te bendiga a ti que estás viendo esto en este día.